Muy buenas a todos, inversores. Bienvenidos a nuestro canal de nuevo. Hoy hemos traído a Sualén de World Stocks y nos va a contar y nos va a presentar una tesis de inversión de la empresa Microsoft. ¿Qué tal, Sualén? ¿Cómo Hola, estamos? ¿qué tal? Muy bien, muy cómodo aquí. Bueno, y antes de empezar, como siempre, cuéntanos un poco sobre ti, a qué te dedicas, cómo empezaste en el mundo de la inversión y la acción que lleva en cartera que más te gusta. Bueno, hola a todos, mi nombre es Sualen Betancor, soy uno de los tres integrantes de Stock. Ya conocéis a otro integrante que es Idafe y ya conoceréis al otro que es David. Actualmente estoy estudiando para sacarme el EFA o, para el que no esté familiarizado con las siglas, el European Financial Advisor. Mis inicios en el mundo de la bolsa fueron a finales de 2019, principios de 2020. El objetivo era y sigue siendo el de construir un patrimonio a largo plazo, principalmente por la incertidumbre sobre la sostenibilidad de las pensiones, que todavía no lo tengo muy claro. Y nada, tuve la suerte de que tenía dos amigos que también le apasionaba el mundo de la inversión, como son Idafe y David. A raíz de un curso que hicimos en el confinamiento de 2020, empezamos a profundizar cada vez más y más dentro del mundo de la inversión y de la bolsa, de la economía en general. Y nada, un día decidimos que queríamos también transmitir estos conocimientos a más personas para que más personas descubriesen las maravillas de la inversión. Y nos creamos una cuenta de Instagram donde estábamos compartiendo contenido de forma totalmente gratuita, evidentemente, como ahora en Twitter. Pero bueno, creo que duramos algo así como un año en Instagram hasta que nos fuimos a Twitter. Principalmente no porque, bueno, principalmente Instagram no es una zona, un nicho, por así decirlo, que sea muy para gente con conocimiento más avanzado, más allá de las típicas fotos que puedes hacer, pues no puedes argumentar mucho tampoco en Instagram y creíamos que Twitter era un poco mejor para un contenido más profundo, por así decirlo. Y bueno, creo que ha funcionado bastante bien porque a pesar de que la cuenta lleva creada desde 2021 o 2020, diciembre, en Twitter, empezamos a subir contenido de verdad alrededor de marzo y tal, a marzo de 2022, perdón. Y bueno, creo que hemos acertado pasándonos ahí. Además que cuando hacíamos contenido para Instagram no lo aprovechábamos para nosotros mismos porque era muy simple. No profundizábamos tanto en las cosas. A raíz de utilizar Twitter y tal, pues podemos profundizar más en la bolsa. Y nada, la inversión que más me gusta ahora mismo que tenga en cartera es Metaplatform. Creo que a pesar de que ha subido bastante, sigue presentando una buena oportunidad. Evidentemente, ustedes, esto es un disclaimer, no compren si no han hecho los deberes, como decimos. No, la cartera se puede copiar, pero no la convicción. Entonces, mejor que cada uno analice la empresa y determine si es una buena oportunidad o no. Pero bueno, creo que aún presenta una buena oportunidad y me gusta mucho todos los vientos de cola que trae esa compañía. ¿Por qué elegí hacer una tesis sobre Microsoft? Básicamente porque es una empresa en la que todos los servicios y todos los productos los utilizas día a día, y si no es día a día, es prácticamente día a día. Windows, Office, Excel, o sea, Office con el Excel y el PowerPoint o el Word. Creo que es una empresa que está muy integrada ya en la sociedad hoy en día, gracias a todos los trabajos que han hecho a lo largo de su historia para, en cierto modo, todos seamos más productivos con sus productos. Entonces, al estar tan integrados en las empresas, en las escuelas y en todo nuestro día a día, creo que era una empresa bastante interesante, aunque sea una empresa demasiado grande. Es la segunda empresa más grande por capitalización del mundo, pero también creo que presenta oportunidades porque no soy partidario de eso que dicen de que en las empresas grandes no se puede conseguir una rentabilidad superior al mercado. Si la empresa es como Microsoft, que ya la veremos que es excelente, es muy superior a la media, no tiene por qué ser la misma rentabilidad que el mercado, porque lo que estás diciendo, si dices eso, es que la empresa va a tender a la media, y en este caso hemos hecho los deberes para entender por qué no va a pasar eso. Es la segunda que más capitalizada en el mundo, alrededor de 2,12 trillion, como sale aquí. El precio ya está un poco por los 300, creo, no recuerdo, lo vi la semana pasada. 107, ¿verdad? Sí, se está yendo un poco a la, a la luna con todo esto que ha pasado en los últimos días y los últimos meses. Poco de retraso en la presentación. Con el Yo creo precio. a un par de semanas. Es una empresa con la que mucha gente se siente cómoda porque tiene una volatilidad inferior a la media del mercado y al mercado en sí. Es una empresa que se suele considerar como defensiva en algunos casos porque es de tanta calidad y tan necesaria, como veremos, que es muy difícil que pasen cosas que le hagan bajar mucho al precio o subir mucho. Para entender la empresa siempre hay que darle un contexto. Esos números están ahí por algo y vamos a empezar con la historia que hay detrás de Microsoft. Poca gente creo que no sepa acerca de su historia, y es la historia de Bill Gates y Paul Allen, cómo deciden abandonar la universidad y fundan Microsoft. Tenían una visión bastante clara ya desde un inicio, que quería que cada empresa, cada familia y cada lugar en el mundo tuviese un ordenador a su disposición para poder aprovecharse de esa nueva tecnología. Empieza
con un acuerdo con IBM, no empieza, sino que es su primer gran hito, un acuerdo con IBM para llevar instalado el sistema operativo de MS2. Este sistema operativo tiene su historia, porque realmente ese acuerdo lo hizo Bill Gates con IBM sin tener ningún sistema operativo listo. O sea, ni siquiera tenían, pero ni medianamente desarrollado. Entonces lo que hicieron fue comprárselo a otra empresa, lo llamaron, el sistema operativo se llamaba Q2, tampoco tenían mucho ingenio a la hora de cambiar el nombre. Y le compraron el sistema operativo, le hicieron una serie de modificaciones junto con IBM, cuando ya IBM le dio el visto bueno y sabían que era seguro que lo iban a integrar en sus ordenadores. Lo que hizo Bill Gates fue ir a la empresa y decirle, mira, vale, te compro completamente la licencia de distribución, o sea, te compro todos los derechos ya, el sistema operativo es mío, y nada, se lo da a IBM, le da a IBM la licencia de distribución. Ellos se quedaron con lo que viene siendo, Microsoft se quedó con lo que viene siendo el derecho a ellos decidir a qué empresa se los daban, porque no querían que fuese un negocio en exclusiva. Y eso a IBM le beneficiaba bastante porque ellos ya habían tenido problemas con el antitrust de Estados Unidos, con las leyes antimonopolio por sus conductas. Entonces, eso a ellos les vino perfecto y Microsoft pudo tener decisión de seguir distribuyendo ese sistema operativo a diferentes compañías. Poco después tuvo problemas con la empresa a la que le compró el sistema operativo de MS2. Se dieron cuenta, era igual y solo cambió el nombre un poco. Pues nada, lo denunciaron, esa empresa le ganó a Microsoft en el juicio, tuvieron que indemnizarle con 1 millón, pero bueno, Microsoft la verdad que en los siguientes años ingresó unos 140 millones por esa operación con IBM, así que creo que le salió rentable. Muy barato, Y muy barato. Le salió bastante barato, fue bastante espabilado ahí Bill Gates, no, no se le puede decir nada. Evaluó la asimetría y dijo, bueno, una multa y que mi negocio vaya bien, Sí. pues para adelante. Bueno, gastos de comisión, ¿no? Así, la verdad que ahí fue muy espabilado y te das cuenta de la agilidad mental que tiene Bill Gates a la hora de los negocios. Después evidentemente siguió desarrollando otros sistemas operativos y más que desarrollando, comprando o copiando a sus competidores y integrándolos en sus ordenadores, en lo que viene siendo, bueno, sus ordenadores que no fabrican ordenadores, sino los ordenadores que le daban las diferentes compañías y tal. Microsoft los primeros años se dedicaba a copiar, comprar, integrarlo muy bien, eso sí, no se le puede quitar eso. En un principio eran muy agresivos en sus operaciones. Ya después lanzan la primera versión de Word y de Excel, que también compraron Word y Excel, ellos no lo desarrollaron y fue un gran éxito, aunque tenían unos competidores en esa época que estaban bastante por delante de ellos. Lo que pasa es que, claro, cuando tú tienes un sistema operativo en el que ya prácticamente todos los ordenadores están con tu sistema operativo, integras esos programas. En aquella época, si ya es difícil que si te viene un navegador, bueno, un navegador en este caso no, porque está el Google Chrome, que lo ha hecho bastante bien, pero imaginemos que viene, como está viniendo ahora, Office gratis, es muy difícil que tú utilices otro sistema, otro Office. En esa época eran más difíciles aún todavía, porque primero los sistemas operativos no eran como es hoy en día, no tenían la gestión de pantallas, que es de ventanas, que es lo que usamos nosotros prácticamente, y era mucho más difícil, no tenían acceso a internet, no podían descargarse cosas de la web, no había web, no podían actualizar las cosas porque era muy difícil, y entonces si te venía ya con el ordenador, pues ya es eso una cosa que te quitas, no vas a comprar otro. Poco después, al medio año, al año, sacan el sistema operativo de Windows 3.0, el sistema operativo que ya integra un botón de inicio, unas gestiones de ventanas, ya no son códigos, simplemente no tienes que codificar, entonces, y ahí cuando pega un boom tremendo Microsoft con su sistema operativo, porque claro, es muy cómodo, no tienes que tener nociones de programación ni de tener que poner líneas de código o sea, era mucho más sencillo. Este navegador les trae problemas, que ya lo hablaremos más adelante. Después lanzan Windows 95, que le fue muy bien, la verdad, le fue bastante bien con ese Windows. Muy bien, le va muy bien, se vende mucho, sigue un poco la dinámica de Windows 3.0, mejoran cositas, ya integran muchas más funciones. Ya sí, en Windows 3.0 integraban el botón de inicio, el Internet Explorer, y pues aquí ya terminan de darle las últimas pinceladas a esas integraciones y las dejan bastante bien. A finales de esta década tienen el famoso antitrust y Bill Gates renuncia a su puesto de CEO y deja a Steve Ballmer. Steve Ballmer
tiene un periodo un poco complicado con con la compañía. Él ya llevaba mucho tiempo, evidentemente, él sabía muy bien lo que hacía, de hecho fue una parte importante dentro de este antitrust, como comento, pero tuvo muy malas decisiones estratégicas. Era una persona demasiado agresiva a la hora de... O sea, ya Bill Gates era agresivo porque copiaba, compraba y te hundía, o sea, hundía la competencia de cualquier manera, no le importaba cómo, si su producto era mejor o no, no le importaba, pero bueno, Steve Ballmer iba un paso por delante. Y es que era demasiado agresivo, prohibía, tuvo algunas decisiones buenas, evidentemente, como es el desarrollo de la nube, como es el Azure. Si lo miras así, es la piedra angular ahora mismo de Microsoft y fue un genio, fue un gran CEO, pero es que tuvo otras decisiones que fueron muy malas, como la compra de Nokia, porque ya se estaban quedando atrás en sistemas operativos para móviles y veían que Apple estaba muy por delante. Entonces decidió comprar Nokia y esa fue la gota que colmó el vaso, por así decir, porque aunque pasase poco después su fin del mandato, ¿no? Fue una decisión que trajo mucha polémica dentro de la empresa, dentro de la misma mesa de dirección. Entonces, creo que esa fue la peor decisión que tomó. Hay más, por supuesto, pero la peor decisión que tomó y su manera de llevar la empresa y de la cultura, que es la que agradezco que no siga. Porque como está ahora es perfecto. Y llegamos a 2014 con Satya Nadella entrando a su nuevo puesto de trabajo dirigiendo Microsoft. Él llevaba la empresa muchísimo tiempo, ya hablaremos de él más adelante. Ha hecho muchísimas cosas. Lo primero que hizo fue cambiar la cultura de la empresa. Entendió que tenía que cambiarla, que Steve Ballmer tenía su manera de hacer las cosas y ni bien ni mal, pero bueno, tienen que hacerlo diferente. Y cambió todo el modelo de negocio que viene. Lo único que le queda a Microsoft son los nombres de los sistemas operativos y la ofimática y el Azure, ya está. Todo lo demás lo ha cambiado. Ha hecho una empresa mucho más horizontal, ya hablaremos más adelante de todas formas, pero ha sido la gran clave para que hoy estemos aquí hablando de Microsoft y me haya interesado tanto por la compañía. Bueno, aquí podemos ver un poco la evolución del sistema operativo de Windows, como el Windows, el primero era con esos comandos, ya después sacan antes del 3.0 un Windows con unas ventanitas y ya se podía ver cómo querían terminar el diseño y el desarrollo del sistema operativo. En el 95 sale Windows 95, ya tenemos una visión más clara y más familiar de lo que hoy conocemos como sistema operativo dentro de los ordenadores. Y bueno, hasta el día de hoy que está el Windows 11. Han pasado por sus más y sus menos todos los sistemas operativos, pero al final la gente ha sido confiando en Microsoft y eso se nota porque ya lo veremos más adelante, pero tiene una mayoría de la cuota de mercado de sistemas operativos. Ahora vamos a hablar un poco del antitrust, como dije antes, que vamos a hablar un poco más de aquí. Como vemos aquí en la diapositiva, MS2, Q2, DR2, ¿qué es todo esto, no? MS2 es el sistema operativo de Microsoft que le compró a los que hicieron el sistema operativo de Q2, que no se esforzaron mucho en cambiar el nombre. Y nada, todo esto trajo pues su juicio, lo perdió, como hemos dicho, le salió bastante bien a Microsoft y tal. Pero después, con la entrada de Windows 3.0, con la entrada del Internet Explorer, ahí sí tuvo más problemas, porque ya ahí sí existían navegadores. Ellos compraron evidentemente un navegador, ellos no iban a desarrollar nada en esa época, no desarrollaban, compraban e integraban. Si lo integran bien no hay ningún problema en eso. Hay empresas muy buenas que hacen con M&A pueden salir muy... Pero bueno, en este caso es que compraron un navegador, lo integraron, le cambiaron un par de cosas y le pusieron el nombre de Internet Explorer. El problema aquí vino cuando Microsoft, para ser los líderes de los navegadores web, buscan acuerdos con las compañías, con IBM, con las diferentes compañías de fabricación de ordenadores, que su sistema operativo, o sea, si tienen su sistema operativo, tienen el sistema operativo de Windows, tienen que tener sí o sí obligado Internet Explorer. Un paso más allá fue decir que no querían ningún navegador externo a Internet Explorer instalado en los ordenadores de fábrica, porque si no, no podían disfrutar del sistema operativo de Windows. Tanto fue así que ellos pusieron en el código inicial de Windows, se pusieron unas líneas de código en las que si tú eliminabas Windows, o sea que, si eliminabas Internet Explorer, no podías usar Windows, se te bloqueaba. Eran un poco, o sea, por eso digo que eran muy agresivos en esa época. No creo que esa sea la manera de colaborar con las empresas. Y eso, claro, le trajo problemas porque había otros navegadores que eran bastante, bueno, de hecho eran mejores, pero no tenían la capacidad de funcionar en un ordenador Windows porque ellos exclusivamente cogieron el código de ese navegador y le dijeron a Windows, mira, si detectas que esto está instalado en el ordenador, deja de funcionar. Son unas prácticas muy anticompetitivas, no das oportunidad al consumidor de elegir el navegador. Eso trajo muchos problemas, ya estaba siendo investigada por otras cosas, evidentemente. Y al final todo esto llevó a que sí, se diese la demanda, perdió evidentemente Microsoft el juicio y nada, Bill Gates sale de la directiva, entra Steve Ballmer y empieza una nueva época
como dijimos antes, ni sin pena ni gloria, pero mantuvo la empresa lo suficiente hasta que la cogió un gran hombre y listo. Pero sí, para hablar un poco más del antitrust, es bastante interesante la historia y bastante interesante ver cómo funcionaba Microsoft antes. Eran demasiado agresivos, no les importaba si la competencia era mejor que ellos tenían que ser, o sea, no les importaba su producto. Y yo creo que eso es un gran fallo dentro de las empresas. Si no tienes que buscar que tu producto sea el mejor por ser el mejor simplemente, sino tener un fin más allá. En Microsoft ahora mismo pues tiene la misión y el objetivo de ser la empresa que empodera a cada persona, organización y compañía dentro del mundo. Quiere dar más productividad y más y más. Entonces, sí, quieren el mejor producto, pero para mejorar la productividad, no por ser mejor que la compañía, que eso es un juego finito que creo que no lleva a ningún sitio. Entonces, Por decirlo así, se olvidaron del cliente un poco. claro, se olvidaron del cliente, les daba completamente igual, no, si era otro navegador era mejor, pues no importaba. Ellos lo que querían es que usasen su navegador. Y bueno, al final la empresa que tenía el otro navegador, que ahora mismo no me acuerdo si era Netscape o no me acuerdo qué compañía era, ¿vale? Pero bueno, él terminó fundando un navegador que se llamaba Mozilla. Le quisieron llamar Mozilla Phoenix, no pudieron, porque ya tenían el nombre, o Red Phoenix o algo así. Después Redbeard, tampoco pudieron y terminaron con Mozilla Firefox, que lo conocemos a día de hoy. De hecho, durante la época de Steve Ballmer ya dejaron de competir con esas compañías de navegadores y se centraron en otras cosas. Esas compañías de navegadores fueron mejorando, ya se podían instalar en los ordenadores que tuviesen Windows. Se fueron instalando más y bueno, pues surgió Mozilla Firefox y Google Chrome y lo desbancó completamente a Internet Explorer. De hecho, Internet Explorer lo mejor que podrían haber hecho fue cambiarles el nombre y ponerle Edge. Y así ya, así lo vemos diferente. Bueno, además de, evidentemente ahora integraron la IA, ¿no? Pero cambiaron el nombre por último para un poco limpiar esa imagen de un navegador malo, lento, con muchas vulnerabilidades también. Esa es la historia, por así decir, del antitrust. Todo el mundo cogía y quitaba el Internet Explorer. De hecho, a día de hoy, pese a estar el Edge como el Explorer y el Bing como motor de búsqueda, creo que sigue sin tener aceptación. No. Sí, no. Tiene Se el puede, 3% de cuota de mercado, creo. un pedazo, pero serán conscientes de que no pueden. Pero porque Chrome es muy bueno. Claro, Sí. Chrome es muy bueno y son hábitos ya. Además, Sí. Chrome se utiliza porque Google tiene muchas cosas. O sea, la cuenta de Gmail fue una genialidad por parte de Google. Si tienes un Android, tienes que tener una cuenta de Gmail. Y si tienes una cuenta de Gmail, vas a utilizar Google Chrome porque tienes todo guardado ahí. Pues la ofimática. O sea, Google lo hizo muy bien en esa parte y creo que Microsoft se dio cuenta. Pero sí, desde luego el buscador aún hoy en día no tiene ninguna aceptación. Vamos a hablar ahora de las principales líneas de negocio de la compañía, que son 4: Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud, Windows Server y More Personal Computing. La parte de Productivity and Business Processes está muy enfocada a lo que es la empresa, el mundo de la empresa y a mejorar la productividad. Aquí tenemos Microsoft 365, que es básicamente la suite ofimática de Microsoft. En ella tenemos el Excel, el PowerPoint, el Word, el Access, el Outlook también, que a veces se nos olvida, pero es parte de la suite ofimática. Tiene bastantes cosas, no es solo Word y Excel. Y el nombre de Microsoft 365 y no Microsoft Office es porque ahora han cambiado el modelo de negocio en la nube para parecerse más a lo que es Google Workspace, donde puedes conectarte a través de la cuenta de Google pues, a una suite ofimática donde puedes colaborar con diferentes personas, tener un Word y un Excel al estilo de Google, pues igual pero con Microsoft Office, que creo que es bastante interesante porque además de ser gratis tiene más funcionalidades. Es más completo y también es gratis, evidentemente. Lo que pasa es que esto poca gente lo sabe, porque si tú ahora mismo pones Microsoft 365 y te conectas con la cuenta, ya tienes el Word y el Excel en línea. Y sí, lo tienes todo ahí con todas las funcionalidades y puedes utilizarlo gratis, que es lo interesante. Hasta un cierto límite de espacio, claro. Al final, esto es una estrategia para crear hábitos. Como he comentado, Microsoft 365 tiene todos los productos de ofimática. Es un modelo de suscripción. Puedes comprarlo tanto mensual como anualmente y tiene, pues, eso, Excel, Office y todos los productos de la suite que tenías antes que comprar así, pues los tienes ahí. Es gratis hasta cierta cantidad de espacio, como es el caso de Google con su suite ofimática. Y bueno, esta línea de negocios, aunque ya es bastante madura, o se puede pensar que es bastante madura, que lleva con nosotros 30 años casi ya. Bueno, es una línea de negocio que crece al 12% anual e ingresa 13,5 billion. Una cantidad bastante importante y es una parte muy importante dentro de Microsoft y es de tener en cuenta que ha pasado de tener 28 millones de suscriptores en 2018, que no usuarios, suscriptores,
a tener casi 60 millones a finales de 2022, lo que es prácticamente duplicarlo en 5 años. Después pasamos a Microsoft Dynamics, plataforma completamente centrada en las empresas. Esto ninguna persona común va a utilizarla. Piedras angulares de la compañía ahora mismo, porque desde ahí captan muchos clientes y puedes redirigirlos a Azure, por ejemplo. Entonces Microsoft Dynamics es una plataforma en la nube que te ofrece cualquier tipo de herramienta ERP o CRM, que para el que no lo entienda, el ERP es lo que llaman Enterprise Resource Planning, que se encarga, es un programa que se encarga de todo lo que viene siendo el back office, lo que es la contabilidad, lo que son las finanzas, etc. Y el CRM pues es más para el Customer Relation Management, creo que es para todo el tema de el servicio de atención al cliente, las ventas finales, de cómo se trata al cliente y tal. La verdad que tienen una variedad inmensa de programas para utilizar. Bueno, tiene desde para gestionar ventas hasta para hablar con los clientes con varias personas a la vez, sabiendo todo lo que están hablando. Pues nada, dentro del apartado de Dynamics, yo en la tesis resalté algunas funcionalidades, como es el Microsoft Sales, donde ves el embudo de ventas perfecto, el cliente, qué es lo que está buscando, qué tipo de clientes tienes que buscar. También Microsoft Marketing, es una pasada, porque tienes muchas más cosas que en un simple gestor de anuncios y de publicidad. No es como Facebook Ads o Google Ads, sino que ahí ves muchas más cosas. Puedes coger la base de datos de cualquier plataforma como esta, como Facebook Ads y Google Ads. Puedes integrarlo en la base de datos de Dynamics y te genera un gráfico o lo que sea. O sea, puedes interactuar con esos datos dentro de Dynamics y puedes crear auténticas barbaridades ahí. También tienes un apartado de recursos humanos que me parece muy interesante porque ahorra mucho tiempo. En caso de recursos humanos, lo que tiene Dynamics es que a través de Teams se conectan a un chatbot en los que un empleado normal quiere pedir vacaciones. O sea, quiero vacaciones del 1 de mayo al 15 de mayo. Lo pone en el chatbot, el chat ve si hay disponibilidad, dependiendo de tus compañeros, de si tienen vacaciones, días libres o lo que sea, te da una primera respuesta de, mira, podría ser que sí, te lo manda el de recursos humanos y el de recursos humanos solo tiene que pulsar un botón sí o no. Si pulsa que sí, te manda la aceptación al correo o a Teams, tú lo ves, dice, vale, tengo vacaciones. Y el de recursos humanos, que esto es lo más interesante porque no tiene que pensar en qué trabajador pone para suplir esa falta de trabajo. O sea, si tú estás dedicando a la contabilidad en esa empresa, te vas tú, ¿qué trabajador puede poner a hacer tu misma labor para que no haya una falta de personal? Entonces, eso la aplicación ya te lo hace, por así decir, te da una recomendación. Pues, dentro de Microsoft, de Dynamics Human Resources, tienes un perfil cada trabajador y lo que hace es que va puntuando las capacidades que tiene, lo que hace y sus habilidades. Entonces ya directamente le dice al de recursos humanos, mira, creo que puedes utilizar a esta persona para sustituir a esta persona mientras está de vacaciones. También se conecta con LinkedIn, que ya hablaremos más adelante. Claro, el de Customer Service, que es el que decía yo, que se utiliza para hablar con los diferentes clientes sin tener que estar todos en la conversación y sabiendo en cada momento qué es lo que se está hablando. Cuando un cliente llama a la empresa, Dynamic Customer Service lo que hace es que recoge la llamada, la transcribe. También, evidentemente, si es después de la compra, pues ya sabes que el cliente es después de una compra X y ya te lo marca. Recoge toda la información del cliente, todo lo que hablen con el cliente, ya sean por correos, por WhatsApp o por llamada. Lo recoge todo en una especie de perfil y en el caso de que sea un servicio postventa, lo que hace es que utiliza la IA. Esto era antes de ChatGPT, que ahora también lo están mejorando, pero ya antes lo utilizaban. Utilizan la IA para dar recomendaciones de si el cliente habla, por ejemplo, se compró una lavadora, se le rompió. Este servicio de Dynamic lo que hace es que en base a las diferentes recomendaciones que les han hecho los trabajadores a otros clientes por roturas similares, recomienda directamente al cliente una cosa. Si no sirve, sí que es verdad que se le va a un operador y ese operador no tiene que preguntarle a ningún compañero qué es lo que ha hablado con el cliente o qué es lo que ha hecho. Lo ve todo desde la primera llamada hasta si le han resuelto algún problema en un pasado, si ha comprado más cosas o lo que sea. Tienes una manera de aprender del cliente, de relacionarte con el cliente mucho más profunda y para tener relaciones más sanas con el cliente y preocupándose más siempre. Entonces, esta parte de Dynamics me parece que es esencial en muchas empresas. Si tienes un software así, ayuda bastante a crear las relaciones con los clientes y a que sea más productivo también. Y que se va mejorando
automáticamente. Claro, entre más datos le entren de los diferentes clientes que tiene tu empresa, pues mejor funciona. No solo para la parte de Customer Service, sino para todo, para las ventas también, porque ya te dice qué tipo de clientes o qué target tiene tu empresa. Coge los datos de internet, o sea, de los correos también, de cómo habla el cliente. Te puedes sacar una métrica de afinidad a lo que estás diciéndole, si le gusta o no. De hecho, Microsoft Dynamic Marketing tiene una IA para que los correos estos que te mandan, especie de publicidad, no vayan a la carpeta de spam. Y también te dan recomendaciones de cómo hacerlo. Yo tengo la carpeta de spam llena y si hay una empresa que consiga hacerlo bien gracias a Dynamic y se mete en mi bandeja principal, no voy a comprar nada seguramente, pero bueno, ya está llegando mejor al cliente que todas esas empresas que están en el spam. Entonces, finalmente lo que consigue es eficiencia y mejoras para la empresa, ¿no? Tanto en productividad como en servicio al cliente, un servicio completo integrado a las empresas. Sí, correcto, sí. Dynamic al final te ofrece un servicio completo para gestionar una empresa. La puedes gestionar perfectamente solo con ese software y es a demanda también, no tienes no tienes por qué tener todos los servicios de Dynamics, a lo mejor solo te interesa el de Dynamics Finance, que es el de contabilidad, y Dynamics Marketing. A lo mejor no te interesa el resto, porque tienes tres empleados y no ves necesario el Human Resource y no tienes que pagar por él. Entonces también eso es una parte importante que tiene más flexibilidad los clientes a la hora de decidir si cogen una cosa u otra, y eso en parte es gracias al modelo de suscripción y no por licencia. Es mucho más sencillo por suscripción. Si necesitas algo lo compras rápido y ya está. Por licencia sí, también compras algo y listo, pero en este caso al estar en la nube también y el ser solo en una única ventana, no tienes que ir cambiando de ventana entre herramientas. Lo mismo que tienes aquí Human Resources, tienes otra ventana o sea, puedes pasar a otra ventana con Customer Service sin tener que salir de la aplicación, sin tener que moverte hacia ningún sitio, y ahí en esos pequeños detalles donde te das cuenta de lo obsesionados que están con la productividad, en no perder ni siquiera el tiempo de estar buscando la aplicación fuera de la aplicación. Productividad y mucho más intuitivo. Al fin y al cabo es lo que buscan, mejorar el servicio a la empresa y aportar todo el valor posible, ¿no? Sí, de hecho yo para la tesis estuve hablando con una persona que se dedica a integrar este software, esta solución en las empresas, y me dicen que las empresas que lo prueban no lo dejan, y si lo dejan vuelven después siempre. O sea, no tienen mucha tasa de abandono de este software y es muy intuitivo. Eso es lo que busca también la empresa. Cuando instalan un software de este estilo, que es muy complejo, ahí tenemos la competencia que ya después hablaremos, que son muy complejos, es muy difícil de adaptarse, pero si te lo hace Microsoft tienes una facilidad tremenda, porque la ventana en sí es muy familiar a lo que conocemos como el Office o como el Windows. Entonces te ubicas muy bien, muy poca productividad. O sea, para enseñarle a los empleados cómo se usa, pierdes muy poco tiempo. Tiempo, dinero y también productividad. Entonces, de nuevo, están obsesionados con mejorar la productividad de las empresas. Y pasamos con LinkedIn. LinkedIn no fue desarrollado por Microsoft, fue fundada por Reid Hoffman en 2002 y nació con el objetivo de ser una red social empresarial como la conocemos hoy en día. En 2003 se lanzó al público, en 2007 se lanzó la plataforma de publicidad porque tienen que ganar dinero de alguna manera. A lo largo de los años, LinkedIn ha ido haciendo una serie de mejoras bastante buenas, la verdad. De hecho, el otro día compartí por el grupo de WhatsApp de WordStocks una funcionalidad que me gustó mucho, que es cuando una persona publica algo en LinkedIn y tú le das muchas veces like o lo que sea, bajas y justo debajo te sale más publicaciones, en este caso era de IDAFE, más publicaciones de IDAFE, y pasas hacia la derecha y ves todas las publicaciones. Eso está muy guay porque hay veces que conectas con alguna cuenta en Twitter o en Facebook o en Instagram, yo qué sé, a lo mejor quieres ver más cosas, ¿no? O detecta que estás dándole like bastantes veces a esa cuenta, te dice, bueno, pues si te das tanto like, a lo mejor te interesan también estas publicaciones. Y eso creo que es una buena funcionalidad que podría copiar Twitter en este caso. Y nada, Pues evidentemente... el algoritmo capta que hay interés en ese perfil, ¿no? Y te da como más contenido. Exacto, sí. Y además, no sé si el contenido, bueno, claro, al final LinkedIn, como es un contenido además de empresa y la gente suele publicar cosas más profesionales y enfocados a lo que ellos hacen, no suele haber mucha variedad de contenido en un mismo perfil. Pero en este caso, no sé si fue casualidad, pero lo que me puso de IDAFE fue todo más o menos de la misma relación y estaba muy guay, ¿no? Pero está muy bien. Deberían de implementarlo eso en Twitter, que creo que es la red social más fácil para integrar eso. Y después, claro, el LinkedIn continuó mejorándolo y no se podían quedar solo en la plataforma de publicidad. Al final estamos diciendo que está enfocada al uso empresarial, entonces desarrollaron herramientas de reclutamiento
Una cosa que es muy buena son los cursos de LinkedIn, en donde la misma persona que me decía acerca de que Dynamics era intocable en muchas empresas, también me decía que en su nicho, en el nicho de personas que se dedican a integrar aplicaciones y a integrar pues, software, hay veces que si no tienes un curso de LinkedIn, un curso que te da LinkedIn, eres invisible para los reclutadores. No vas a trabajar si no tienes ese curso. Entonces llega hasta un límite, o sea, llega hasta un nivel bastante importante los cursos de LinkedIn. En todos, y tampoco serán en todos los sectores, ¿no? Yo no creo que en finanzas tenga más validez un curso de LinkedIn que un CFA, pero bueno, es algo que para pasar el filtro simplemente, ¿no? Y después, evidentemente, una plataforma de publicación de contenido, como hemos comentado, que poner artículos y poner cosas que vayan en relación con lo que haces o no, o con tus gustos. No tiene por qué ser todo acerca del sector en el que quieres trabajar o en el sector que trabajas. También puedes poner, vaya partidazo se está pegando Rafa Nadal, ¿sabes? No es una red social para eso, se entiende que se use más para lo otro. Después, Microsoft la adquirió en 2016 por 26 billion. Es una empresa que, o sea, es una parte de la empresa que parece que no calza mucho aquí en este segmento, porque estamos hablando de cosas orientadas a las empresas y esto es una red social un poco rara, pero tiene mucho sentido y aquí es donde ves que Satya Nadella está 2-3 pasos por delante de ti siempre. O sea, es Mr. M&A, tiene unas compras muy buenas y esto más adelante veremos las sinergias que hace con Dynamics, que son tremendas y tiene todo el sentido del mundo que hayan comprado LinkedIn. LinkedIn para ingresar, por así decir, para ingresar dinero, tienen cuatro líneas diferentes. Talent Solution, que son para encontrar perfiles que encajen con lo que los reclutadores están buscando dentro de las empresas y para que tú, como trabajador, te promociones. Premium Subscription, que, bueno, Premium Subscription, bueno, suscripciones Premium, que no me sale. Nada, básicamente te dan más alcance, llegas a muchas más personas y haces que los reclutadores te puedan ver antes. También tienes una serie de ventajas, como que te sale menos publicidad y también tienes otra serie de ventajas que ahora mismo no recuerdo, pero bueno, las principales son esas. Llegas a muchas más personas. Es un poco Twitter Blue, es Twitter Blue, pero en LinkedIn y sin el verificado. Marketing Solution, que son los anuncios básicamente. Los anuncios dentro de LinkedIn funcionan un poco diferente al resto, porque en Facebook los anuncios funcionan de esta manera. Tú quieres un anuncio, lanzas una campaña de publicidad, tienes un presupuesto, se lo das para que lo vayan gastando y tú lo que quieres son clics. Imagínate, quieres clic en tu perfil o clics en un enlace. Facebook lo que hace es intenta enseñárselo a las personas que van a hacer clic, pero a cada persona que se lo enseñe te va a cobrar y resta del presupuesto que tiene. LinkedIn, primero, es un modelo de publicidad por subasta. Quien pague por el mejor sitio para publicitarse, ya sea en el principio de la página o en el final, pues se lleva ese espacio. Pues lo que hace LinkedIn es que sí, también le das el presupuesto, evidentemente, pero bueno, el presupuesto ya te lo ganaste por subasta y solo te consume el presupuesto si se consigue el objetivo, si clican en el enlace. Si lo ven, simplemente no. Es una publicidad más... Es diferente, porque en esa plataforma no puedes hacer el mismo tipo de publicidad que puedes hacer en Instagram. Yo cuando estoy en LinkedIn, si me sale una publicidad de unos pantalones, seguramente no la haga caso. Y en Instagram tampoco, pero porque no le hago caso a la publicidad, pero sí me puede llegar más, ¿vale? Pero no, en LinkedIn es diferente, es una publicidad que tiene que ser un poco diferente. Pero sí, solo se consume el presupuesto si se da el objetivo del presupuesto de la campaña. Y después está Sales Solution, que lo que hace, recoge todos los datos de los compradores y te los lleva bueno, si tienes Dynamics, pues te lo lleva a Dynamics, pero si no a tu CRM, de cualquiera. Entonces ahí tienes las estadísticas y los datos y todo de todos tus clientes o las personas que te compran. LinkedIn suele tener más datos personales que otras redes sociales, porque está enfocada a buscar trabajo o a conectar con personas de tu mismo círculo de negocios y tal. Entonces sueles tener un perfil más completo. Y son más datos para las empresas. Eso también tiene mucho... Quiero hacer una pregunta. Ujú. Respecto a LinkedIn, estas Sí. plataformas hoy en día son súper importantes porque recursos humanos ya a la hora de encontrar a alguien se centra en este tipo de redes sociales. Entonces LinkedIn, aparte de ser una aplicación para interactuar con otros profesionales de tu mismo sector, de cultivarte, de formación y demás, no sé si tú sabrías decirme de una rama de esta plataforma que es la de encontrar trabajo.
Sí. Porque a diferencia de la competencia que hay, ¿esta de las que más tasa de aceptación tiene o qué porcentaje tiene de solicitud respecto a tan contratados vía LinkedIn o...? Sí, no te sé decir el dato exacto, porque es complicado encontrar los datos de esas cosas, pero sí he visto muchas entrevistas y muchos comentarios de reclutadores de recursos humanos diciendo que la mejor plataforma para reclutar es LinkedIn. Eso, porque cuando tú te metes en Randstad o en Job Today, vamos a poner, o InfoJob, sí es verdad que tienes un perfil, tienes un perfil completo y tal, pero no tienes la misma información que tiene LinkedIn. Con LinkedIn tú das cuenta que yo, por ejemplo, en LinkedIn subo contenido de inversiones, ¿no? Entonces los reclutadores lo tienen más sencillo porque encuentran a personas más cualificadas, pero sí que sí pueden verificar bien si están buscando el trabajo porque les gusta ese trabajo y les llena y tienen afinidad con eso o no. Y esa es una de las partes, claro. La otra parte es eso, tienen mucho más datos y es mucho más, pueden hacer un análisis más profundo de la persona que están contratando desde ahí. Entonces yo creo que por lo que he leído, que les gusta más por eso. Tendrá más tasa de esto. Yo creo que sí. Debería tenerla. Por todo lo que he escuchado y por todo lo que he visto, sí. Y después la otra cosa es que las otras plataformas prácticamente no puedes comunicarte con nada. No puedes tampoco desarrollar dentro de esa plataforma. Tienes cursos y la plataforma básicamente es una oferta de trabajo y inscribirte. Y ya está. Mandas tu carta de recomendación o tu carta de presentación y listo. Esas son las principales diferencias que veo con las diferentes plataformas. Más personal, ¿no? Al final toca más Sí, la persona, el ámbito humano, claro, que conecta más. claro. A mí, por ejemplo, como reclutador, me interesaría más verlo por LinkedIn, por ver si de verdad la apasiona. Bueno, en este caso, imagínate que Stocks hace cualquier cosa de una empresa o lo que sea y se dedica a las finanzas. Pues a mí me gustaría ver si la persona realmente le gusta las finanzas, si habla sobre ellas, si se informa, si sigue más allá de solo su trabajo, pues con ello. Claro, a ver, no todos los trabajos son así. Todos los trabajos. Yo trabajaba en un Carrefour. Yo llego a mi casa, no me voy a poner a hablar del almacén o de cómo venderle al cliente el último colchón o cajón, ¿sabes? Entonces entiendo que no todos los trabajos y a todos los niveles en los trabajos se busca eso, pero para puestos en ciertas ramas, pues sí, es muy interesante LinkedIn. Para puestos vamos a decirlo así, de baja cualificación, que no son menos válidos que otros, son igual de válidos o más. Pues supongo que no buscan tanta profundidad, sino una persona que sea capaz de hacerlo y que le guste, pero que no tiene que apasionarle. Nos ha quedado muy claro, Suárez. Muchas gracias. Perfecto. Nada, para cerrar, LinkedIn en los últimos 7 años ha crecido a un 27% anual. Ha pasado de tener 500 millones de usuarios a más de 800. Los últimos 5 años es algo así como desde que lo compró Microsoft hasta ahora. Entonces, la verdad es que han hecho un muy buen trabajo. La otra vez en Twitter una persona me dijo que LinkedIn, como he dicho, a veces no se entiende esta adquisición porque no tiene mucho sentido si lo piensas a primera vista. Pero me dijo como que era un fracaso absoluto porque no habían recuperado la inversión o algo así. No estoy de acuerdo porque LinkedIn el año pasado ingresó 13,85 billion de LinkedIn solo. La adquirieron por 26,2 billion. Creo que sí. Lo digo por si hay alguien que piensa que LinkedIn es un pozo sin fondo que no tiene sentido y fue un capricho de Satya Nadella. Creo que tiene mucho sentido y además más adelante lo vamos a ver como tiene bastante sentido que la haya adquirido. Para finalizar con este segmento de Productivity and Business Processes, hablar que en conjunto con las tres líneas de negocio que hemos hablado, genera unos ingresos de 63.000 millones, un 32% de los ingresos de la compañía. Son ingresos bastante recurrentes porque son productos que necesitan sí o sí las empresas. Una empresa no se puede quedar sin Dynamics, tampoco se puede quedar sin Excel. Lo que más cíclico sí puede ser LinkedIn, que es evidente, cuando va bien la economía, se contratan más personas, se utiliza más LinkedIn, se gasta más en Talent Solutions, se gasta más en marketing. Entonces LinkedIn es la parte más cíclica dentro de ese segmento, pero aún así siempre necesitas contratar a alguien. Aunque estés despidiendo la parte, puedes contratar a otra, como está haciendo ahora, por ejemplo, Meta. Son bastante recurrentes los ingresos dentro de este segmento. Aquí vemos los suscriptores de Microsoft 365, como habíamos dicho antes, 61 millones en el Q1 del 2023, que no es ahora exactamente, que estamos empezando el Q2 de 2023. Si fuese el año fiscal Microsoft como el año natural, el año fiscal de Microsoft es un poco raro, termina en junio,
Así que eso estaríamos hablando de finales de 2022, sí. Después, la cuota de mercado que tiene Microsoft Office, que tiene casi el 50%. Es normal que haya perdido bastante cuota de mercado en los años porque Google se metió bastante fuerte dentro de esto. Y los institutos y los colegios, yo me acuerdo que aquí, por lo menos en Canarias, hubo un año que dejaron de pagar la licencia de Microsoft y empezamos a utilizar tanto LibreOffice, que es de Linux, como Google Workspace. Entonces, en ese año o 2 años aquí, no sé si después fuera de aquí ha pasado también, en ese periodo supongo que habrán creado hábitos, aparte, evidentemente, con el auge del navegador del Google Chrome, que desbancó completamente a todos los demás, pues claro, se ha creado hábitos y ya, si quieres colaborar con alguien, hacer un trabajo en cualquier sitio, dice, bueno, vamos a Google, que lo podemos hacer todos juntos a la vez, aunque ahora ya existe Microsoft 365. Ya no tienen excusas, tienen que usar Microsoft 365. Y después, dentro de Dynamics, como hablamos antes, tienen muchísimas cosas, y es ahí la tercera imagen que se ve. Tienen demasiados servicios y no creo que sean interesantes hablar de todos, porque si no, esto duraría 4 horas. Pero bueno, ahí están todos un poco. Y una cosa que sí que me faltó por decir en Dynamics, que es la Power Platform, que es la parte que se ve abajo, que son la base de todos los servicios de Dynamics. Como es Power BI, Power Apps, Power Visual Agent y Power Automate. Lo voy a decir bastante rápido porque tampoco tiene mucha complicación explicarlos, pero bueno, todos aquellos para que no se hagan un lío con la presentación de la tesis. La Power Platform es una serie de herramientas que utiliza Dynamics para la gestión de datos, por ejemplo. Power BI, es Power Business Intelligence, es la solución o la herramienta que coge y te puede datos de cualquier base de datos del mundo y además puedes utilizarlos para hacer gráficas y va a ser un montón de cosas interactivas. Puedes hacer gráficas de media de gasto por cliente en diferentes segmentos del mundo, o sea, diferentes zonas geográficas y etcétera. En segundos. De hecho, recomiendo a la gente que vaya a la web de Microsoft en Investor Relations. Hay una parte que se llama Key Metrics y todas esas métricas clave, como ellos llaman, son gráficos y están hechos por Power BI. Después están las Power Apps. Es una herramienta para diseñar aplicaciones de low code. O sea, esto significa que no necesitas saber programar mucho ni codificación para hacer las aplicaciones. De Dynamics hay un apartado donde es Dynamic Business Central, creo que se llamaba, donde hay empresas que hacen aplicaciones que les sirven para sus empresas y después dicen, bueno, quizás esta aplicación no está en Dynamics, esta funcionalidad no está en Dynamics, voy a ponerla en la tienda para que otras personas la utilicen. Hay una cuenta de IRPF para España que no tiene Dynamics. Entonces una empresa se dedicó a hacer una plataforma, o sea, una aplicación para controlar, para hacer cosas con el IRPF dentro de Dynamics. Lo subieron al mercado dentro de ahí. Después, Power Virtual Agent te permite hacer chatbots, lo que viene siendo lo que dijimos antes con Dynamics Human Resources, que es para que si el cliente te dice, mira, me falla esto en la lavadora, pues le manda una respuesta automática de qué es lo que puede hacer. Y después, Power Automate, que es básicamente para automatizar cualquier tipo de proceso, ya sea una contabilización de una factura o, yo qué sé, si hay un cliente que siempre te compra un café todos los días, pues si tienes una cafetera conectada al internet de las cosas, pues te lo puede hacer solo la hora que tú le pongas y ya. En este apartado creo que es importante entender lo que es el cloud computing y es la entrega bajo demanda inmediata de los recursos y los servicios que tenga esa nube. Puede ser una red privada o híbrida o pública. Hay muchas empresas que no utilizan una red propia de nube por sí sola. O sea, quiero decir, las híbridas están ahí por algo. Y es que muchas empresas como los bancos que prefieren tener sus servidores o sus zonas de almacenamiento dentro de la compañía y tener el control absoluto de lo que son sus datos. Hay otras que no, hay otras que simplemente pues no hay ningún problema con eso, confían en la nube. La nube es bastante segura, ¿no? Cada vez más empresas, bancos incluso, confían los datos de sus clientes en la nube sin miedo porque cada vez es más segura y tiene más sistemas de seguridad para controlar eso, una salida de datos o lo que sea. Microsoft te da la opción de tener una nube híbrida o privada. Y son cosas que al final es la comodidad de la empresa para ampliar su gama de productos. Azure surgió en 2008, como dijimos antes, en la época de Steve Ballmer. Fue anunciada por Ray Ozzie, que en ese momento fue el jefe de arquitectura de software o algo así. Es que no me acuerdo, estaba en inglés y ya no me acuerdo del nombre. Shared Software Architecture, sí. Sí. Y fue presentada en una conferencia.
ha evolucionado hasta el día de hoy, es la segunda infraestructura de nube más usada del mundo. La más usada es la de Amazon, la tercera más usada es la de Google y el resto, pues bueno, se van repartiendo las migajas que pueden por ahí hasta que terminen, porque más adelante, porque la nube no va a ser de un player solo, pero van a ser de 2 players o 3, como mucho. Dentro de Azure o dentro de la nube lo que tienes es 3 productos diferentes, principalmente, ¿vale? O sea, tienes la infraestructura como servicio, que básicamente es contratar un ordenador, pero en la nube, o sea, no sé cómo explicarlo, pero tú imagínate que tu ordenador es muy antiguo y necesitas uno que sea más potente. Tú contratas el infraestructura como servicio de Azure y quieres un ordenador de 18 GB de RAM, tarjeta gráfica de no sé qué y un i7. Lo contratas y desde tu ordenador puedes acceder a ese ordenador a través de la web y tener, bueno, pues la capacidad de funcionar con un ordenador a ese nivel. Evidentemente, esto no se utiliza para los ordenadores, se utiliza más para los servidores, ¿vale? Se utiliza más para tener servidores dentro de las empresas, porque la nube te ofrece muchísimas ventajas a las empresas. La desventaja ya la dijimos, que es que no controlan sus datos, pero la ventaja es muy notoria, porque primero, tener una red de servidores en tu empresa es muy caro, tienes que estar pendiente en cada momento de que esté a la temperatura óptima, de que esté con buen mantenimiento. Entonces, dejando también de lado que si hay un aumento, por ejemplo, en el tráfico que haya en tu web, ya tienes alojado en el servidor no tiene suficiente potencia, no puedes hacer nada. La web va a funcionar fatal y va a tener una mala experiencia para el cliente. Sin embargo, si instalas Azure, si contratas Azure, no tienes este problema. Con este problema, o sea, con esta solución, no tienes el gasto de CAPEX de los servidores, no tienes que preocuparte por los servidores, ese espacio dentro de la empresa no tienes que ocuparlo en servidores, entonces puedes tener una empresa, una oficina más pequeñita. Y si hay un aumento de tráfico repentino dentro de la web, lo único que tienes que decir es, mira, necesito más potencia, una cuestión de minutos ya la tienes, entonces ya no habría ningún problema dentro de la web. Esto como experiencia personal, aquí en Canarias, cuando se hacen los trabajos de contabilidad, se hacen trimestres, cada trimestre, evidentemente, los impuestos. Aquí en Canarias tenemos el IJIC. Si me está escuchando alguien de la Agencia Tributaria Canaria, por favor, contraten Azure. No les cuesta nada, es más barato. Después, plataformas como servicio es la siguiente solución que te ofrece Microsoft Azure. Y esto ya básicamente es una plataforma para desarrollar y ejecutar cualquier tipo de programa. No te tienes que preocupar por decidir cuánta memoria RAM necesita tu ordenador, o necesita cuánto espacio o lo que sea. De eso se encarga Microsoft. Tú solo te dedicas a probar con una serie de herramientas que tienen ellos para que tú puedas probar las aplicaciones antes de sacarlas al mercado. Únicamente ponerte a ejecutar la idea que tienes en tu cabeza para desarrollar tu software. Esto es la opción más utilizada dentro de lo que vienen siendo las startups o las empresas que desarrollan software, porque tienes una startup. Yo tengo un portátil, yo no tengo ganas de... Imagínate que es un portátil viejo, como el que dije antes. A lo mejor no puedo desarrollar, no tengo el espacio ni la infraestructura necesaria para desarrollar todo lo que viene siendo una aplicación, una zona de pruebas de la aplicación, que tengo que contratar esto y me quito todo ese problema. Solo tengo que centrarme en coger mi ordenador, me siento en un Starbucks y puedo hacer lo que quiera. Entonces eso también es súper interesante. Y después el servicio más completo es el servicio SaaS, que prácticamente todo el mundo lo conoce, que es el software como servicio. Tenemos Dynamics como ejemplo, tenemos Office, que básicamente es que tú no te preocupas ni por desarrollar la aplicación, por probarla, por actualizarla, ni por qué potencia necesita tu ordenador para tenerla. No te necesitas nada de eso, solo tienes que tener una conexión a internet y ya está funcionando. Como he dicho, Dynamics, como Netflix, tú no tienes que actualizar cada vez que Netflix actualiza, o sea, que Netflix mete una película nueva, no tienes tú que descargarla y meterle en Netflix. Aunque Netflix está con Amazon Web Services, eso hay que decirlo, me parece mal. Pero lo que hay. Después, evidentemente, dentro de todas estas soluciones, tienes servicios de inteligencia artificial y análisis de datos, porque ahí creo que tenía 2000 servicios la nube de Windows. Por suerte no me los sé todos, me sé lo más importante, porque es que si no la tesis la hubiese terminado hoy y no hace 3 meses. No, pero sí sería un directo de 10 horas, por lo menos. Claro, sería un directo de 10 horas. Ya entonces aquí tardaríamos bueno, hasta las 6 de la mañana hablando. Pues mira, Microsoft Azure hace esto. Tiene servicios de IA y análisis de datos que al final te generan más productividad dentro de la empresa y es lo que están buscando todos. El servicio de IA pues puede ser como, por ejemplo, con GitHub. Y otra cosa importante dentro de la nube es que la necesidad de crear la nube surge de que si tú imagínate, tienes 10 servidores independientes, porque tienes 10 oficinas. La oficina tiene un servidor y tú instalas una actualización de una aplicación o una aplicación nueva, la integras en el servidor, tienes que integrarla
en los 10 servidores. Imagínate que tardas un día en eso, ya tienes una persona 10 días ocupada solo en integrar una actualización. Con la nube no, con la nube tú si haces una actualización, la haces en un servidor y se integran todos a la vez. Entonces ahí también ahorras mucho tiempo y muchos costes. Que esa fue la razón de ser de la nube, no el ahorrarse el espacio en las oficinas, que también es más por la rapidez y por la productividad. Como estoy repitiendo todo el rato productividad, pero es que Es la clave. es la base, sí, es la base de esta compañía. Dentro del Intelligent Cloud también encontramos Windows Server, que esto es un sistema operativo para los servidores, por si tienes una web, o sea, unos servidores privados o híbridos, pues esos servidores tienen que tener un sistema operativo también como los ordenadores, no es como Windows, pero es un sistema operativo para que el software se pueda comunicar con el hardware y dar de sí. Esa es la base, o sea, esa es la definición de sistema operativo. Este software es bastante usado hoy en día ya. Hubo una época que MySQL, por ejemplo, tenía mucha cuota de mercado y era bastante mejor, pero ahora ya últimamente Microsoft está haciendo las cosas muy bien con este software, con este sistema operativo, perdón, y está cogiendo mucha cuota de mercado, principalmente porque tienen una medida de seguridad muy, muy avanzada, una compatibilidad tremenda con cualquier lenguaje de programación. Esa es otra diferencia con la Microsoft del pasado. Ya te voy haciendo un spoiler de lo que viene ahora con la cultura y tal, que es que existen más cosas que que puedas usar con Microsoft. No tiene que ser el lenguaje de Microsoft o algo de Microsoft para utilizar este Windows Server, claro. Ya está abierto a ese código abierto, ¿no? que le llaman, a ese lenguaje de código abierto para usar con ese sistema operativo. Y después, claro, facilidad del uso que tiene. Estamos diciendo que Microsoft es una empresa que se centra mucho en la facilidad y las cosas y hacer las cosas intuitivas. Después está Microsoft SQL, que lo que hace es que proporciona la gestión de las bases de datos de esos servidores, los protege, los manda a la nube si en caso de que sea híbrido para poder rescatar esos datos y te los protege con una encriptación que bajo lo que yo leí era bastante avanzada. En principio mejor que no tener nada, es mejor tener Microsoft SQL. De nuevo, tiene muchas ventajas, se integra muy bien con Azure o se integra muy bien, es híbrida en caso de que sea privada, pues se integra muy bien con Windows Server, es muy fácil de escalar, es muy fiable. Dentro de lo que viene siendo la línea de negocio de Windows Server, crece bastante bien, crece a unos ritmos de 25% anual y es bastante estable. Hay que tener en cuenta que cada vez más empresas están en la nube, cada vez más empresas tienen servidores mayores y es normal. Al final estamos en un mundo que se está informatizando todo desde hace un lustro o una década y cada vez van a haber más servidores dentro de las empresas, se necesitan más y se ve en este tipo de productos y en cómo crecen anualmente. Aquí, como decimos, en el Intelligent Cloud el producto estrella es Azure, tiene una cuota de mercado del 21%, que es el segundo mayor proveedor de servicios de la nube. Aquí en esta tabla siempre se excluye lo que viene siendo los SaaS, los software como servicio, porque no es justo. Si los incluyésemos tendríamos que incluir una parte proporcional de, por ejemplo, de Dynamics, la parte que se utiliza de la nube, y de Office. Eso distorsionaría completamente el mercado. Office, como decíamos, ingresaba 13,5 billion, creo que era, o 0,6. Entonces, estas gráficas se hacen cuota de mercado por ingreso. Distorsionaría completamente la gráfica. Y no porque no se esté utilizando Azure para ese producto, sino porque cuando se consume Office no se consume porque esté Azure. No es lo mismo consumir en sí Azure porque es útil que consumir ya un producto terminado, un servicio terminado que lo utiliza cualquier persona y no sabe que está utilizando Azure. No tendría mucha relación. Estarías comparando peras con manzanas y se utiliza siempre las dos principales soluciones, que son infraestructura como servicio y plataforma como servicio. Tanto Azure como Server Product componen el segmento de este segmento, representan un 38% de los ingresos y son unos 75,25 billion. Muy recurrentes, son ingresos muy recurrentes. Ninguna empresa puede decir que no necesita la nube en este caso, si la tienen, porque las cosas tienen que funcionar, los programas tienen que funcionar la web, tiene que funcionar cualquier cosa que hagan, porque no solo para programas y tal, pero cualquier cosa que esté integrada en la nube, seguramente la empresa la necesite y es el último gasto que se van a recortar. Pueden recortar porque la nube se vende como gasto, o sea, cuando tú compras algún servicio de Azure, lo compras por usuario. Sí, puedes hacer que en vez de 20 personas en la empresa lo utilicen 10, pero lo necesitas. O sea, se puede bajar, pero lo necesitas y cuando venga un buen momento vas a volver a aumentarlo, que ves que es productivo, ves que te es útil. Va a ser un ingreso muy recurrente y es bastante fácil de predecir más o menos cuántos van a ser los ingresos de este modelo de negocio. Dejando también, o sea, teniendo en cuenta que crece a doble dígito y es el segmento que más crece de la compañía. Es tremendo. Ahora vamos a pasar con el segmento de More Personal Computing, que sí está más centrado en lo que viene siendo los consumidores finales. Nosotros como consumidores utilizamos los productos de Microsoft para nuestro uso y disfrute. Aquí encontramos Windows, el sistema operativo, que se comercializa en tres tipos de licencias. Las licencias OEM, que son las licencias que le venden a los fabricantes para que cuando tú compres un ordenador ya tenga el sistema operativo instalado. Creo que es lo más interesante para hacer un sistema operativo porque yo me compro un ordenador y yo no quiero instalar un sistema operativo. Primero, que no sé. Es bastante sencillo hoy en día, pero no tengo ganas de ver un vídeo en YouTube para ver cómo tengo que instalarlo. Que me venga preinstalado
está perfecto. Entonces, esta línea de negocio dentro de Windows creo que es la más lógica. Después, las licencias de volumen también son muy interesantes. Estas son licencias que le venden a las empresas que a lo mejor tienen 100, 200 empleados y necesitan Windows, todos los ordenadores, porque trabajan con Windows. Compran a un precio en aparato, pero tienen algunas limitaciones. Hay funciones limitadas. No sé cuáles exactamente. No creo que perjudiquen a la hora de trabajar porque si no, no se comprarían estas. Pero seguramente sean alguna actualización o algún extra que tengan las otras licencias. Y las licencias de sistema son esas licencias que ves cuando vas al MediaMarkt y te dicen y te ponen Windows 10 y la compras y la instalas tú. Esas son las licencias que venden al público, por así decir. A pesar de ser un negocio bastante maduro, porque Microsoft empezó con los sistemas operativos. Se podría entender que crezca a unas tasas bastante reducidas, pero aún así está creciendo bastante bien. En los últimos 5 años ha crecido alrededor de un 10%. La cuota de mercado sí es verdad que se le está reduciendo, pero sigue teniendo un gran porcentaje de la cuota de mercado. Para ciertos trabajos sí es verdad que es más útil otros sistemas operativos. Apple, por ejemplo, con iOS es más útil para el diseño y tal. También es verdad porque controlan a la perfección la fabricación de su hardware. Entonces lo optimizan más para ese tipo de cosas. Pero en general es raro que tú vayas a una empresa y no veas un ordenador Windows, porque las empresas no quieren tener que enseñarle a una persona a trabajar con Linux, por ejemplo. Quieren que entren y sepan encontrar las cosas en Windows, sepan utilizar lo básico. En este segmento encontramos el buscador de Bing, que es un motor de búsqueda de Internet. Eso sí, lo desarrolló Microsoft. Y su fuente de ingresos son los anuncios, básicamente. Es un negocio que ha crecido al 13% y que ha acelerado el ritmo del crecimiento en estos últimos años. Como vemos en la gráfica, representa un 3% sobre la cuota de mercado. Quizás ahora que han lanzado el New Bing con el chat GPT tengan un poco más de cuota de mercado. Ya hemos visto la última call que salió ahora en abril. Habían más de 100 millones de usuarios diarios. Seguramente esté ganando bastante cuota de mercado y esté creando hábitos a las personas buscando esa información tanto en la web como en el chat, porque es muy cómodo, lo tienes a un clic. Están aprovechando esa lentitud de Google a la hora de integrar la IA, ¿no? El chat de la IA para buscar, como lo ha hecho ahora Bing. Que si Google lo hace, estoy seguro de que todo el mundo empieza a utilizar Google. Pero como Google parece que no quiere esforzarse mucho por sacar las cosas rápidas, que las entiendo porque tienen una base de clientes enorme, pero bueno, podrían intentar hacerlo un poco más rápido, que están perdiendo cuota de mercado, y no solo eso, sino que están perdiendo esos hábitos de consumo que podrían tener ellos, porque por ejemplo yo y Dafe utilizamos mucho ChatGPT, bueno, el otro compañero de WordStock también, David, que ese no lo conocéis, pero bueno, también utilizamos ChatGPT, claro, ya lo conocerán ya con la tesis. Utilizamos mucho ChatGPT. De hecho, con Dynamics, ChatGPT, bueno, con Dynamics y Azure, utilicé muchísimo ChatGPT, muchísimo. Microsoft dijo que se gastan alrededor, o sea, con el coste por búsqueda de ChatGPT de alrededor de 3 céntimos por búsqueda. Yo le debo 100 euros a Microsoft, más o menos, con todo lo que le pregunté con ChatGPT acerca de Dynamics y Azure. Le debo 100 euros mínimo. Lo utilizamos mucho y ya utilizamos Bing. O sea, vamos a Bing a buscar las cosas. Es muy peligroso porque nos estamos acostumbrando a utilizar Bing. Bueno, peligroso para Google, no para mí. Estamos utilizando Bing y no me parece tan malo en realidad el buscador y es bastante cómodo. Y además a la derecha tiene como para entrar en Microsoft 365 de manera fácil. Están haciendo las cosas muy bien, entonces seguramente está quitando un poquito de cuota de mercado. Aún así, no creo que su principal objetivo sea competir contra Google en los buscadores. Creo que esto va 3 pasos por adelante en Satya Nadella en esto y no está buscando quitarle cuota de mercado a Google para competir con ellos en los buscadores, sino para competir con ellos en el cloud. Ya lo explicaré, pero sí, me parece que es una jugada que tiene un trasfondo detrás y no es lo que parece. A pesar de que Bing no se utilice casi, genera lo mismo por publicidad que Twitter y Snapchat juntas en 2021, que son unos 8,5 billones. Una pequeña cuota de mercado, podemos hacer la idea de cuánto genera, se sabe, pero bueno, una pequeña cuota de mercado y aún así genera una barbaridad de dinero. Están mejorándolo continuamente y como parte de esas mejoras, pues es la integración de ChatGPT, como hemos hablado ahora, y de DALL-E para que cuando tú busques una imagen la genere automáticamente y te ofrezca una experiencia diferente. Entonces, si tú necesitas una foto de un faro y detrás una ballena, pues te la genera. Me parece muy interesante porque yo muchas veces busco imágenes, no encuentro. Eso creo que puede hacer una experiencia del usuario mucho más rica. Es verdad que al final es un mercado gigante, ¿no? Y es una opcionalidad. Que como gane cuota de mercado ahí, un poquito de cuota de mercado allí son muchos ingresos. Es decir, es un mercado tan grande. Exacto. Como diría Jeff Bezos, Satya Nadella le debería decir al de Google, tu margen es mi beneficio. Al final Microsoft no creo que le importe competir con Google en el buscador y darlo todo, porque al final, hablaré de esto más adelante, pero
los ingresos de Google, la práctica totalidad del buscador. Todo lo que le quite Microsoft a Google del buscador le va a afectar muy fuerte a los ingresos de Google. No es eso solo. Las búsquedas por ChatGPT tienen unos costes mucho más elevados que unas búsquedas normales por Internet. Ahí los márgenes de Google van a decaer bastante. Yo creo que van a tener que reducirse esos márgenes y van a afectarle a los costes y al free cash flow. Esa es la jugada que creo que está haciendo Satya Nadella, pero voy a hablar más. Pero sí, básicamente yo creo que está atacando a la rentabilidad que tiene este mercado, no tanto a quitarle cuota de mercado. Y después, dentro de More Personal Computing también encontramos los dispositivos Surface, que este segmento es la primera vez que vemos que Microsoft que vende hardware también, que lo fabrican ellos. Es una línea de dispositivos portátiles, como pueden ser literalmente portátiles o tablets. En principio yo no le veía mucho el sentido, pero ya hablaré después cómo tiene muchísimo sentido. Pero bueno, es una línea que sin pena ni gloria creo que crecía al 3%. Este año está siendo horrible tanto para Surface como para Windows, que hay escasez de chips, la ciclicidad del mercado, etc. Pero bueno, es un segmento que bueno, tampoco tiene mucha importancia dentro de la empresa porque representa el 3% de los ingresos. Y ya ahora pasamos al segmento gaming dentro del More Personal Computing. Esta realmente es el segmento que más te puede sorprender dentro de Microsoft, aunque bueno, ya se conoce, evidentemente, llevan 20 no sé cuántos años con Xbox, 22 en concreto, pero bueno, que si no conocieses nada de la empresa y solo vieses la empresa en sí, dirías, ¿por qué? ¿Por qué una empresa que se dedica a darle servicios a otras empresas, que sean las personas más productivas, tiene un segmento de gaming? La verdad que yo no he terminado de responderme esa pregunta, pero bueno, al final es un poco de diversificación que les salió muy bien y continúan con ello. Creo que no tienen una razón demasiado profunda para ayudar a las empresas, por ejemplo, a que los trabajadores se relajen jugando o lo que sea, sino más que, bueno, fue una manera de diversificar el negocio y que le salió. Se funda, bueno, nace en 2001 la Xbox. Xbox Game Studios es la división que se encarga de crear y desarrollar videojuegos. Tienen bastantes estudios de videojuegos que han ido adquiriendo a lo largo del tiempo y videojuegos bastante exitosos como es el Halo y como es Minecraft, que también lo compraron. Los tipos de ingresos es o por la venta de las Xbox, que es una buena manera de generar ingresos, o por los modelos de suscripción, que son la suscripción mensual y anual a Xbox, mensual y anual para PC, y el Xbox Game Pass Ultimate, que ya ahí te viene tanto PC como Xbox, como jugar en la nube, que eso sí me parece, sumando las tres suscripciones, a fecha de enero de 2022, tenía unos 25 millones de suscriptores, lo que le daba unos 3 billones al año de ingresos. Hay que tener en cuenta que Microsoft estas suscripciones las está prácticamente regalando. Tú te creas una cuenta en Xbox o lo que sea y te dan unos cuantos meses por €1. Claro, al final están haciendo eso para crear el hábito de que la gente pueda, o sea, que prueben la suscripción, que jueguen y nada, que la terminen necesitando. Cosa que no dije, que la suscripción te ofrece tanto jugar en línea como 150 videojuegos más o menos, que los puedes instalar en tu ordenador y Xbox, o los puedes jugar en la nube con simplemente un mando. Ahora recientemente Microsoft lo que ha hecho es hacer muchísimos acuerdos con diferentes empresas para no solo traer los juegos de Xbox Game Studios, sino también de Ubisoft o de EA. Entonces, están ampliando la gama de productos que tienen dentro del servicio de suscripción, la están haciendo más atractiva, están creando bastante hábitos de consumo con esos precios tan reducidos. Entonces, seguramente cuando pongan los precios a un nivel, bueno, pueden dejarlos a este precio que tienen ahora mismo, que son unos 12 euros, el Game Pass Ultimate, que es el más rentable porque trae lo mismo que los otros, pero con el añadido que puedes jugar en línea, o sea, en la nube. Pues cuando supongo que cuando las personas dejen de gozar de esa oferta de €1 de varios meses por X y empiezan a pagar la suscripción íntegra, aumentará bastante los beneficios y hay que tener en cuenta que un modelo de suscripción tiene unos márgenes enormes, no tiene mucho gasto y es muy escalable. Creo que es bastante interesante esta parte del gaming, creo que es el futuro del gaming. Parece muy, muy interesante, la verdad. Aquí vemos los diferentes precios de las diferentes suscripciones de Xbox, en donde, bueno, se ven también las especificaciones. Como digo, el Xbox Game Pass Ultimate es el mejor. Pero bueno, mira, aquí justo se ve, le pone, consigue el primer mes por €1 y luego €2 al mes. Entonces, están intentando que la gente lo utilice. Todo el mundo tiene picardía y lo que hace es unirse por €1, cancela el pago automático y juega ese mes y si le gusta pues ya después vuelve a pagarlo y tal. Es tan interesante que estén haciéndolo así para eso, para que haya más personas cada vez que quieran jugar a los videojuegos que tienen ellos y que los prueben y digan, bueno, pues son bastante buenos y me merece la pena. Y al lado la gráfica de cómo desde 2020 hasta hoy prácticamente han más que duplicado, han hecho un 150% en el número de suscriptores y es tremendo. Yo conozco bastantes personas que lo han probado y tienen muy buena opinión Lo único que creo que les hace falta meter más juegos así para público general, ¿no? Es decir, los Sí, fuertes. claro, sí.
entren. Sí, por eso yo creo que están haciendo las colaboraciones con Ubisoft y con EA. Cuenta que EA con el FIFA, yo creo que hacen bastante. Es clave, Y es clave. Ubisoft, claro, y Ubisoft tiene también unos buenos juegos. El Assassin's Creed, yo creo que todo el mundo los ha jugado, al menos algunos, y son muy buenos juegos también. Activision Y también, por ahí también, claro. Activision también por ahí con el Call of Por ahí. Duty. Que bueno, ya se verá lo que pasa con Activision, ya vamos a hablar más adelante, pero no se va a quedar así la cosa como salió esta semana con el bloqueo con el bloqueo del regulador de Reino Unido. Después, dentro del gaming, tenemos un crecimiento bastante bueno en los últimos 5 años del 12,8%, sigue siendo a doble dígito, y la cuota de mercado, según estadistas, está alrededor del 11%. Bueno, hay gente que le puede sorprender que esté Apple ahí, pero es por los ingresos que le generan las aplicaciones del móvil. Esa es una de las razones por las que Microsoft quiere comprar Activision, que ya vamos a hablar más adelante, pero es que es un segmento, o sea, de los ingresos totales del gaming en el mundo, la mitad de móvil. La otra mitad son de consolas y ordenadores. Bastante interesante. Y vemos como Microsoft está creciendo bastante bien. Google también está ahí por detrás bastante bien, también por Android, evidentemente. Y bueno, ahí tenemos ya después a los dos gigantes que son Sony y Tencent, que son los líderes indiscutibles. Sony en el apartado de consola y Tencent en general en los videojuegos. En el mundo de los videojuegos es el mayor jugador ahí. Por último, comentar que esta línea de negocio representa alrededor del 30% de la compañía. Esta sí es una línea de negocio más cíclica, como hemos hablado. Prácticamente todos los negocios son cíclicos dentro de esta compañía, dentro de este segmento, y genera unos 59,66 billones. La verdad que Microsoft hizo una cosa muy bien con Satya Nadella, y es dividir la empresa en 3 segmentos similares que lo que intentan es, para los inversores, hablando mal y claro, es una mierda. Lo que hacen es ocultar mucho, porque para tú darte cuenta de cuánta cuota de mercado tiene Office, te cuesta muchísimo. Para las cuotas de mercado es muy difícil, los ingresos, los usuarios, es muy complicado de esta manera porque lo engloban todo. De hecho, con Azure es muy difícil saber la parte que es de Azure en específico y la parte que es de los demás sistemas, o sea, los demás servicios que ofrece Azure. Lo han hecho así porque así el regulador no lo tienen encima todo el rato. Es la estrategia que está haciendo muchas empresas para, cuando tienes una posición dominante, tú lo que no quieres es decir que tienes el mejor sistema, o tienes más usuarios que los demás, o tienes el mejor ratio de beneficio con ese servicio. Tú lo que quieres es decir, estamos en un mercado muy competitivo, hay otras empresas que están haciendo muy bien y estamos luchando por seguir teniendo la ventaja. Básicamente lo que está haciendo Meta con TikTok, y les está funcionando bastante bien porque el regulador parece que no está todo el rato encima de Meta poniéndole multas, que las multas de Meta son CAPEX ya, pero bueno. Pero Microsoft, pues igual, está haciéndolo así para que despistar al regulador un poco. Cuando hace adquisiciones gigantes, es normal que el regulador se preocupe, lo veremos más adelante, pero no les tiembla la mano a la hora de soltar el dinero. Hablando de adquisiciones, Microsoft siempre ha sido una empresa muy activa en M&A, y ya hemos dicho que desde el inicio compraron el sistema operativo de Q2, que tenemos un cuadro de sus adquisiciones más grandes. Tenemos Skype, tenemos Nokia, que fue un fracaso, tenemos GitHub, tenemos Mojang, que es la empresa que se encargaba de desarrollar Minecraft, y LinkedIn, por ejemplo, que hasta la fecha es la más grande. GitHub, adquisición bastante interesante. Creo que es muy importante la adquisición, porque es una plataforma de alojamiento de código de la nube, de gestión de Git, pero bueno, para no ponerme muy técnico, alojan código en la nube. Se desarrollan el código en una plataforma en la que pueden interactuar con diferentes usuarios y dar recomendaciones. Una red social para programadores, básicamente. Cuando la compraron por 7,5 billion, tenía unos ingresos de 200 a 300 millones. Hoy en día ingresa 1 billón. Y los usuarios se han multiplicado por 5. Tienen 100 millones de usuarios ahora mismo. Es un compound annual growth rate del 31,95%. Tiene una cuota de mercado dentro de lo que viene siendo las plataformas de alojamiento de código del 27%. Lo más interesante de GitHub es GitHub Copilot, un servicio que ofrece gracias a la inteligencia artificial y que ofrece a través de Azure, ¿vale? Porque esto al final es una plataforma en la nube, pues viene dentro de lo que viene siendo Intelligent Cloud y tal, Azure y servicios. Pues esta es la parte que no es de Azure, pero computa como el ingreso para Azure. Es muy interesante porque cuando ya tú estás desarrollando un programa en la nube de Azure, aunque lo puedas desarrollar en cualquier lenguaje, porque Satya Nadella ha decidido poner fin a la guerra contra las plataformas, las plataformas o las programaciones de lenguaje de código abierto y tal. Dice, quiero que todo el mundo pueda utilizar GitHub, lo desarrolles en el lenguaje que te dé la gana, ya estás desarrollándolo en Azure, estás probándolo en Azure, estás viendo los fallos en Azure, ya estás desarrollando el programa en Azure. Entonces, ¿qué es más probable? Que después utilices Amazon Web Services para integrarlo, o Azure. Probablemente utilizas Azure. Esta adquisición es muy buena por esa parte. Además, se está poniendo del lado de los programadores, que son los que más utilizan las infraestructuras de la nube. Y con GitHub Copilot, lo que hace básicamente, según Andrej Karpathy, que es el que se ha encargado prácticamente de hacer todo el software
solo él no, pero con su equipo, del software del autopilot de Tesla, le quita el 75% o sea, le ahorra un 75% de tiempo, porque cuando tú vas poniendo código, GitHub Copilot te va diciendo, te va recomendando lo que poner después. Y está tan bien hecho que, bueno, empresas como Tesla lo utilizan y les ahorra un 75% del tiempo. No es que sea súper avanzado quizás, pero te ahorra mucho tiempo, que es la misión de Microsoft, y está mejorando mucho. Ahora con ChatGPT sacaron una segunda versión que dicen que es muchísimo mejor, aunque ya era bueno. Y lo más importante es que tiene pricing power oculto, que ya hablaremos de ello, pero tiene un pricing power oculto porque creo que solo cuesta 10 euros por usuario. He visto muchas reseñas diciendo que si costase 50 o que si costase 100 también lo pagaría. Creo que es una adquisición muy, muy interesante. La siguiente adquisición más importante que veo yo es Nuance. Nuance fue adquirida el año pasado, bueno, hace 2 años ya, por unos casi 20.000 millones. Nuance básicamente es un software de reconocimiento de voz, inteligencia artificial de reconocimiento de voz. De hecho, si hay alguien que tenga Apple, cuando le hablas a Siri, sabe lo que está diciéndole gracias a Nuance. Se utilizó Nuance para entrenar a Siri. No sé si lo sigue haciendo. La empresa terminó el año fiscal de 2021 antes de que se adquiriera con unos casi 2 billones y le suponían un 12% de crecimiento en ese año. Lo interesante de Nuance es que se utiliza mucho en los hospitales de Estados Unidos para el tema de papeleo. Se utiliza, tienes un aparatito, empiezas a hablar y te hace todo el papeleo. Entonces te ahorra muchísimo tiempo. Prácticamente ahorrarte el 50% del tiempo que tienes en la consulta, porque solo tienes que decir el paciente tiene esto y no tienes que escribirlo. Algo muy interesante de Nuance es que creo que se puede integrar muy bien con Cortana para que en un futuro se integre Cortana, ChatGPT y Nuance y tú puedas hablarle y que te reconozca lo que estás diciendo y darte la solución sin tener tú que escribirlo. Pero creo que esta compra es muy estratégica para el desarrollo de la IA como lo estamos viendo hoy en día. Llegamos al hombre clave, al hombre que le rezo a Dios para que nunca se vaya de Microsoft, y si se va, tener claro que ha dejado una buena cultura dentro de la empresa. Hablamos de Satya Nadella, es una persona impresionante, pero bueno. Nació en el 67 en la India, estudió ingeniería eléctrica y después hizo un máster en ciencias de la computación en la Universidad de Wisconsin y un MBA en Chicago. Él trabajó antes de entrar en Microsoft en Sun Microsystems, creo que era. Trabajó antes de entrar en Microsoft en otras compañías también de renombre, pero en 1992 entra a Microsoft y comienza trabajando en la división de investigación y desarrollo. Su trabajo se centraba en todo lo que es la gestión de la base de datos y los análisis de las mismas. Básicamente lo que es Microsoft SQL Server es más o menos lo que él empezó investigando. En el año 2000 fue nombrado como vicepresidente de senior de la división de negocios empresariales, que básicamente incluye Windows Server y SQL Server, que es lo que estábamos diciendo antes. En 2007 ya se encarga de desarrollar y supervisar productos como Bing, Messenger y la plataforma de publicidad de Microsoft. Ya vemos ya un poco que tiene un recorrido por prácticamente todas las áreas de la empresa. Finalmente, en 2011 entra en la división de Azure. Lo único que le falta ya por trabajar dentro de la empresa es en el sector gaming. Pero bueno, no lo toca y es directamente nombrado como CEO en 2014. Y ahí ya sufre la mayor revolución. Microsoft sufre la mayor revolución que podía tener hasta la fecha. Ahí entra ya un sistema de software como servicio. Se centra mucho en la nube, en la IA. Se centra muchísimo en las tecnologías que él llama tecnologías del futuro, que por cierto, para todos aquellos que quieran aprender un poco de este SEO, les recomiendo este libro, que es de Satya Nadella. Es lo primero que me compré, o sea, lo primero que me leí cuando fui a analizar Microsoft. Quería entender qué había hecho este señor. Nada, muy recomendado, habla muchísimo de cómo fue el proceso antes de empezar como SEO, durante y lo que tiene pensado para el futuro y cómo cambió toda la cultura. Bueno, la pregunta que siempre nos surge cuando analizamos una directiva: ¿tiene skin in the game? O sea, ¿tiene de verdad su piel está ahí? O sea, ¿está jugándose la piel o está por estar para ganar dinero? Yo no solo diría que tiene skin in the game, sino que tiene soul in the game. Y es que tiene más de la mitad de su patrimonio en acciones de Microsoft, que esto no creo que sea lo importante, pero es que lleva más de 30 años en la empresa. No es que solo lleve más de 30 años en la empresa, es que aunque lleve 30 años en la empresa es otra. O sea, desde que entró él, le cambió completamente. Es como el renacimiento, lo ha moldeado todo ahora a como él lo quiere, a su cultura. La empresa es prácticamente de él. Ahora mismo es como si fuese el fundador, porque ha cambiado tantas cosas y ha hecho tanto por la empresa, cambiando su cultura, que es lo más complicado de cambiar dentro de una empresa, creo yo. Un modelo de negocio, al final puedes decir, bueno, esto no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer así y ya está. Pero cambiar cómo se trabaja dentro de la empresa creo que es lo más complejo. Como highlights de lo que ha hecho Satya Nadella es eso: cambio cultural de la empresa, la transformación de las ventas, del modelo de ventas de Microsoft de licencias a servicios en línea. Las acciones desde que entró él se han multiplicado por más de 5 veces, ahora no sé si 6, porque ha subido bastante desde que hice la tesis. La inversión que acaba de hacer en OpenAI, la empresa de ChatGPT, que es una inversión muy, muy buena y es un muy buen trato el que hicieron. Para el que no lo sepa, invirtieron $10.000 millones por segunda vez. Antes habían invertido unos
unos 1.000 millones creo. Ahora invirtieron 10.000 millones de dólares. Tienen el uso exclusivo de la tecnología de ChatGPT y 75% de los beneficios que genere la compañía van para Microsoft hasta que le devuelvan, por así decir, esos 10.000 millones de inversión inicial y ya después se quedan con un 49% dándole el control de la empresa a los demás. Claro, no lo dije. No solo tienen 75% de los beneficios, sino que tienen el control completo de la compañía. Ellos deciden lo que hacen. Evidentemente, ellos confían en lo que han hecho la directiva de la compañía hasta ahora. No van a ponerse a ellos a decidir ahora todo, pero ellos son los que tienen la decisión final de decidir si se hacen. Satya Nadella tiene la puntuación más alta dentro del portal Glassdoor, que es donde se califica a diferentes directivos de compañía, donde le dan tanto trabajadores actuales como antiguos, una puntuación del 98% de aprobado. Cualquier entrevista que escuches acerca de Satya Nadella es que es una persona muy cercana y que es muy buen directivo, se preocupa por todos y sabe perfectamente quién es cada persona que está en la empresa, y si lo ve en el ascensor puede hablar con él perfectamente y hablar con él como si fuese el compañero de que está al lado de la mesa, que se conoce toda su vida. Es muy cercano. Satya Nadella cambió la cultura empresarial y la cultura la cambió radicalmente y se sustenta bajo 3 pilares fundamentales como son la colaboración, la estructura horizontal y la innovación. Cuando hablamos de colaboración, no hablamos de la colaboración que tenía Bill Gates o Steve Ballmer, donde decíamos que eran muy agresivos, hacían tratos, pero eran tratos que obligaban a tener exclusividad con Microsoft, sino que son colaboraciones mucho más abiertas, donde dejan, por así decirlo, es un trato win-win, no es un trato donde gane uno y pierda el otro. No, aquí Satya busca que las dos empresas ganen, busca crear relaciones largas, duraderas y sostenibles a largo plazo, y él entiende que tiene que jugar un juego infinito y no un juego infinito. Si juegas a un juego finito de quiero que pongas este producto mío, que no haya nadie más y ya está, pues es un juego es un juego finito, no tiene más. O sea, tienes tu producto y ya está, se acabó. Pero no, cuando tú colaboras con las empresas como hace Satya Nadella, que es básicamente intentando ayudarlos de verdad, el caso de Apple. Apple tiene los productos de Microsoft. Antes no los tenía, en la época de Steve Ballmer. Tú puedes tener Microsoft 365 ahora mismo en tu Mac o en tu iPad o donde sea. Y lo hacen porque colaboran con todos, ¿vale? Y lo hacen porque entre más personas tienen colaborando con ellos, más datos les llegan a ellos. Si al final es una empresa que se dedica a proveer servicios a las empresas, lo mejor es colaborar con ellos y estar en primera línea y saber lo que necesitan. Si colaboran con una empresa, como puede ser una gran empresa de auditoría, pues entienden qué es lo que necesita su software de contabilidad, por ejemplo, o su software de fiscalidad. Es como dice Satya, las empresas le dan un empujón y les enseñan lo que necesitan. Esa colaboración es tanto para mejorar sus relaciones con las empresas y para mejorar sus productos. Lo que busca la empresa, Microsoft, es empoderar a todas las personas y organizaciones del mundo. Da igual si es un pequeño empresario o es una gran corporación. Lo que ellos buscan es más productividad para las empresas, hacer más con menos, y eso lo hacen a través de colaborar con ellos y entender qué es lo que les hace falta. Después, dentro de Microsoft en sí, la estructura de hoy es muy horizontal. Antes, en la época de Bill Gates y Steve Ballmer, era muy vertical. El director, del supervisor, del director, del CEO, No, eso ya no es así. Y no puede ser así porque si la empresa necesita innovar, que es el siguiente punto, necesita que sea muy horizontal, que el flujo de información llegue muy rápido. Que una persona que esté desarrollando un producto pueda comunicarse con el que desarrolla, en este caso, por ejemplo, el hardware de Surface, y le diga, mira, si hago yo esto así, con tu hardware no es compatible. No puede ser que yo que desarrolle software, que sea mi supervisor, que le diga a su supervisor que se lo diga a él. No se puede hacer así. No, tiene que ser mucho más rápido. Básicamente, el modus operandi de Tesla. Básicamente, horizontalidad total. Y claro, eso se ha conseguido gracias a que ya los trabajadores no tienen miedo de expresar sus ideas, porque antes, Satya lo explica en el libro, y es que antes decían una idea y si era absurda se reían de ello. Muchas personas no lo hacían por maldad, sino simplemente decían vaya estupidez o lo que sea. Claro, ya esa persona se cohíbe después a la hora de dar otra idea. Satya lo que intenta llevando de retiro a muchos directivos de la empresa es que surja una sesión de lluvia de ideas. Y esa lluvia de ideas, aunque sean absurdas, son todas válidas, porque de una idea absurda puede salir una idea buenísima. Eso es lo que él les hace ver a ellos. Entonces, trabajando con los managers y con los supervisores, hace que después los empleados vean que pueden tener ideas, vean que pueden decir cualquier tipo de idea. Yo qué sé, imagínate que a uno se le ocurre ponerle un lazo al botón de inicio en el Windows 10. Bueno, a lo mejor es una idea absurda, pero la dicen. Ahora sí la pueden decir sin miedo. Dicen, bueno, vamos a estudiarla, a dedicar más de 2 días en pensar para qué van a hacer eso, pero bueno, con otro tipo de ideas, pues sí. Y es muy interesante que sea así la empresa, porque si la empresa necesita innovar rápido, tiene que tener un ambiente muy sano dentro de
lo que viene siendo los empleados y tener ese ambiente tan sano en un mundo como es el de hoy en día, donde los ingenieros están muy cotizados por todos lados, genera un gran coste de cambio. Cuando tú estás a gusto en una empresa, ¿para qué te vas a ir? O sea, te pueden pagar un poquito más, pero estás bien ahí ya, ¿sabes? Ya tienes compañeros buenos, buenos jefes, unas oportunidades de ascender. No te vas a ir de ahí. Y el capital humano, este tipo de empresas es súper importante. No es una empresa como Mercadona o como Carrefour, donde el capital humano es importante, pero miles de personas que pueden hacer ese trabajo. Y después pasamos al tema de que la cultura empresarial de Microsoft fomenta mucho la innovación. Al final, durante una gran época habían perdido esa innovación, ya Microsoft copiaba mucho, no daban con la tecla para crear productos ellos por sí mismos y lo que hacían era, bueno, pues eso, adquisiciones, copiar y tal, pero no llegaban tampoco a ser ni siquiera mejores que la competencia. Entonces lo que hace Satya Nadella es decir, vale, tenemos estructura horizontal, colaboramos con muchas empresas, nos van a decir lo que hace falta, que todos los días nosotros nos paremos y digamos, ¿cómo podemos hacer esto mejor? ¿Cómo podemos hacer más con menos? ¿Qué puede ayudar a las empresas? Una persona lleva 30 años trabajando aquí y dice, no, es que con este lenguaje de programación es imposible, o con esta estructura de software, es imposible que podamos hacer esto. Pues Satya lo que te dice es, no se puede hacer esto ahora, pero aprende cómo hacerlo. Aprende todo el rato. Lo que sabes hoy, mañana ya está desfasado. Ya. Es muy rápido. El mundo avanza a un ritmo muy rápido. Lo que sucede hoy, o sea, lo que sabes hoy, ya mañana puede que ya no sirva y tengas que volver a aprender, ¿no? A retomar ese rol de aprendiz. Yo creo que en esta parte Satya, con este cambio de cultura, ha hecho que la empresa sea otra completamente y que genera valor a largo plazo y está centrada en generar valor a largo plazo, porque no es como la época de Steve Ballmer, donde estaba centrado en un juego finito de superar a Apple o superar a X compañía, tener el mejor producto y ya está. No. Ellos se centran en una misión más amplia que viene siendo que todas las empresas tengan la capacidad de tener la mejor productividad, de que puedan hacer lo máximo con lo menos posible. Al final lo que hace es buscar continuamente la eficiencia. Correcto, sí. Al final es eso, busca la máxima eficiencia y busca... Tanto en la misma empresa como a través de otras empresas. Claro, es que tú piensas que si se dedican a generar eficiencia en unas empresas, necesitan ser eficientes ellos, y si colaboran, pues le llega la información más rápida de esas empresas de decir, mira, me pasa esto con tu programa, necesito un programa que me dé estas características, ¿cómo podemos hacerlo? Ese flujo de información y después que le llegue también a los empleados que se dedican a desarrollar los programas y tal, tan rápido, hace que las actualizaciones sean muy rápidas también, hace que entiendan bien lo que necesitan las empresas, que son sus clientes al final, porque nosotros los consumidores como nosotros... No... Al final es como una ventaja competitiva muy fuerte porque el ser humano se dice que siempre ha buscado la eficiencia, ¿no? Lo más eficiente, siempre, continuamente, ¿no? La evolución humana es la búsqueda de la eficiencia y es lo que hacen ellos, es ayudar a la búsqueda de la eficiencia. Sí, sí, exacto. ¿No? Y además en el sistema que estamos, que es el capitalismo, pues es la máxima, ¿no? Es la búsqueda continua de la máxima eficiencia. No. El ser humano es capitalismo, la búsqueda de la eficiencia. El ser humano es capitalismo, exacto. El ser humano es capitalismo. No tiene sentido ser de otra manera. Es que necesitas buscar esa eficiencia, hacer más con menos y cada vez con más las tecnologías te hacen más eficientes. Pensemos, hace 200 años no habían tractores, por ejemplo, y necesitaban 200 personas para mover escombros. Hoy no, hoy